Bueno, la idea de la clase de hoy, chicos, era trabajar con una presentación que armó Judith, que cuando teníamos las clases presenciales teníamos, digamos, lo trabajamos en el pizarrón, ejemplitos que hacíamos, que la verdad que era más cómodo y más fácil, porque en la medida que vos vas hablando se te ocurren cosas y uno las anota con el fibrón en el pizarrón, y está bueno, digamos, no tener todo esto tan previsto con las PPT y qué sé yo, que bueno, a veces se le escapan cosas. Bueno. No nos vamos a quejar demasiado, que podemos seguir trabajando y estudiando. Entonces, esta clase, la idea es hacer como un repaso sobre las realizaciones de caso de uso, los momentos donde nosotros identificamos por experiencia, donde ustedes normalmente se confunden, se olvidan, tienden a no tener en cuenta todas las cosas que necesitamos tener para hacer correctamente la realización de caso de uso. Entonces es como un compendio de casitos prácticos que ocurren y que se resuelven siempre más o menos igual, digamos, ¿no? Entonces, hacer hincapié en cuál es la forma de resolver esos casos, porque la mayoría de los casos de uso, cuando nos tocan, y los escenarios que nos tocan, tienen algunas de esas situaciones, como acordarnos para tener en cuenta bien todas las cosas que tenemos que tener en cuenta en los modelos que nosotros generamos para describir el comportamiento de ese escenario, de ese flujo. ¿Está bien? Entonces les voy a compartir la presentación. Esta presentación no la subimos, o sea, lo que ustedes van a tener es... buen día, recién estoy viendo los chats. Lo que ustedes van a tener es la clase grabada, y bueno, es material que armó Judith, que está espectacular, digamos, está muy bueno. Así que bueno, les recomiendo esta clase. En general se puede sacar bien muchas dudas que tienen, no solamente del tema que nosotros les damos, que tiene que ver con la realización de casos de uso, sino a veces del tema de objetos, que por ahí a veces ustedes, nosotros hemos detectado que por ahí les cuesta o no lo terminan de enganchar bien al tema. Entonces esa es un poco la idea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos con... bueno, una de las situaciones habituales que se nos presenta cuando tenemos que hacer un modelo es un caso de uso que tiene como objetivo la creación de objetos, ¿sí? Yo tengo que crear el caso de uso, digamos, se resuelve, o el flujo propone la creación de objetos, de nuevos objetos. Entonces, tenemos acá un ejemplo que este año no trabajamos con la solicitud de requerimiento para la máquina de estados, no recuerdo bien. ¿Trabajamos con ese caso para la máquina de estados? ¿La solicitud de requerimiento de software? Me parece que sí. Sí, profe, creo que sí. Claro, entonces por ahí ya les es familiar el tema, digamos, siempre trabajamos sobre un ejemplo. ¿Se acuerdan el enunciado ese donde teníamos una fábrica de software que nos llegaban solicitudes de requerimiento que nos registraba el cliente, donde pedía si encontraba un error en el producto que él estaba trabajando, o quería agregar un módulo nuevo en un producto que él quería, digamos? ¿Se acuerdan ese que hicimos la máquina de estados para ese enunciado? Bueno, ese es el ejemplito con el que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro cuando nos sentamos a hacer una realización de caso de uso es analizar la estructura que le da soporte a ese caso de uso, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener en claro primero el diagrama de clase que le da soporte a ese caso de uso, tal cual como lo definí, como entendí el dominio que me están explicando, digamos, que en el que se inserta ese caso de uso, ese comportamiento que yo tengo que modelar. Entonces, ¿por qué digo? Porque muchas veces, y yo creo que esto ya lo he comentado otras veces, pero me parece que
está bien que abunde esta recomendación. Muchas veces ustedes no han hecho todavía el diagrama de clase, la estructura no la modelaron, sino que directamente se ponen a hacer la dinámica leyendo el caso de uso y generando los objetos, y eso más temprano que tarde se van a equivocar y les va a dar error, porque la estructura es previa, uno tiene que tener en claro, de acuerdo sobre todo a las clases de dominio, tenerlas, identificar las relaciones, que son las relaciones que normalmente las que vamos a usar y que me quedan claras desde el dominio. Y después, cuando sí nos sentamos a hacer la dinámica, ahí sí nos damos cuenta que vamos a necesitar las clases de fabricación pura, que las agregamos cuando empezamos a pensar la dinámica, o sea, nos damos cuenta si necesitamos o no un objeto, una clase de tipo boundary, y seguramente vamos a generar un objeto de tipo controlador, un gestor, un manejador, eh, pero previamente tener en mente cómo es la estructura, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, veamos un poquito en este caso cómo es la estructura y cómo nos damos cuenta qué objeto que tenemos que crear. ¿Se acuerdan cuando nosotros, las primeras veces que hicimos, nosotros trabajamos con el caso de uso de crear festival, que ahí creábamos un objeto festival y sus días, ¿sí? Entonces yo les decía, ustedes fíjense bien cuál es el objetivo, ¿no?, del caso de uso, y que cuando nosotros hacemos el modelo para la realización, ese modelo de la dinámica, donde vamos descubriendo cuáles son los mensajes que hay que enviar, eso nos dice cuáles son los métodos que tendrían que estar en cada una de las clases para que todo esto ocurra, no tenemos que perder en vista el objetivo que se tiene que cumplir del caso de uso, ¿no es cierto?, de ese flujo en particular, porque sí, ahí dice que lo que yo espero es que se cree un nuevo festival o que se cree algún objeto, y bueno, lo que tiene que suceder es que en mi modelo tiene que haber un new en algún lado, ¿sí? Entonces, eh, lo que tenemos que analizar antes de generar la dinámica es decir, bueno, ¿cómo es la estructura de lo que yo tengo que crear? ¿Sí? En este caso, era la creación, pensemos que estamos trabajando con un caso uso que crea la solicitud de requerimiento. El cliente se sienta y lo que tiene que hacer es, eh, por ejemplo, encuentra un error en el producto y quiere reportar ese error, ¿sí? Esto yo les recuerdo cómo era. La clase se llamaba solicitud de requerimiento y tenía una descripción donde el cliente decía lo que le pasaba, ¿sí? Bueno, me pasa esto, esto no me funciona, o me da este error, ¿sí? Después, como es una transacción, tiene una fecha de creación, ¿sí?, que se la asigna el sistema, y el sistema también le asigna un número para identificar la solicitud de requerimiento, ¿sí? Esos son los atributos por valor, pero además, fíjense que tenemos todos los atributos estos por referencia, ¿sí? Tenemos, cuando creamos la solicitud de requerimientos, si está, supongamos en el ejemplito que yo daba recién, se trata de un error que encontramos, le tengo que decir en la solicitud de qué producto estoy hablando, ¿sí? Entonces, tengo que seleccionar cuál es el producto de software al que le estoy generando esta solicitud de requerimiento para resolver el error, ¿sí? Fíjense que la relación entre la solicitud de requerimiento y los productos puede ser de 0 o 1, porque es probable que en algunos casos yo haga una solicitud para algo que todavía no existe, ¿sí? Yo simplemente les sugiero que me gustaría que ellos desarrollen una aplicación que hace tal y tal cosa, y no lo vinculo con ningún producto. Para esos casos está contemplada eh, esta multiplicidad 0. Y en el caso de que si haya un producto, o sea, mi solicitud esté vinculada a un producto que ya está en funcionamiento, entonces sí le tendría que seleccionar y explicarles de qué producto estoy hablando. Después otra cosa que le piden a la persona que carga la solicitud de requerimiento que identifique es el tipo de solicitud de requerimiento, pensando que acá voy a tener un objeto que diga error, o mantenimiento correctivo, digamos, otro objeto que tipifique las solicitudes como de nuevo requerimiento o nuevo módulo, o digamos, para extender
el producto, y otro que sea para adaptar, digamos, ¿sí? Que se requiera algún tipo de cambio que no tiene que ver ni con la funcionalidad, ni es un error, sino que necesito que, quiero que sea mobile, ¿sí? El producto que sea el mismo, pero que me ande en el celular, entonces eso sería otro tipo de solicitud, ¿sí? Esto es una configuración eh, que la tenemos de antes, y tenemos 3 tipos, o las que la empresa defina, digamos, para los tipos de solicitudes que quiere recibir. Y por otro lado, la solicitud de requerimiento tiene un estado, ¿sí? Es una transacción importante y maneja estados, ¿sí? ¿Se acuerdan que básicamente nosotros el enunciado de esta solicitud de requerimiento la hicimos para armar la máquina de estados de la solicitud, donde el primer estado, cuando se creaba una solicitud de requerimientos, le creamos en estado, me parece que era pendiente de análisis, ¿sí? La dejábamos en una bandejita pendiente hasta que venía alguien y se fijaba de qué se trataba, si era posible de hacer, si no era un error de infraestructura o otra cosa, con lo cual desestimarla. Entonces ese era el primer estado. Y fíjense cómo está la estructura en este caso. Tenemos un puntero que apunta al estado actual, y otro puntero que apunta al estado anterior, ¿sí? Esto era, ¿se acuerdan? Porque en caso de que nosotros suspendíamos, suspendíamos la solicitud por alguna razón, entonces después teníamos que conocer cuál era el estado anterior para volverlo al estado anterior una vez que retomábamos el trabajo después de una suspensión. ¿Se acuerdan entonces? Bueno, entonces, esta estructura, cuando nosotros vamos a crear una solicitud de requerimiento, necesitamos garantizar que en ese new, para generar un nuevo objeto de tipo solicitud, yo tenga todos los datos mandatorios o obligatorios para poder crearlas si no me va a dar un error, ¿sí? Entonces, fíjense qué me dice acá. Tiene atributos propios por valor. Los atributos propios por valor son estos, ¿sí? Donde acá el usuario, el actor, va a ingresar una descripción y otros atributos que, por ejemplo, asigna el sistema, como es la fecha de creación y el número, ¿sí? Que son atributos por valor, porque acá esto digamos, se le asigna un valor, una fecha, acá un número y acá un string. Y además tiene atributos por referencia que el actor elige, es decir, el sistema me muestra y normalmente con un recurso como por ejemplo un combo, si es una selección única, yo puedo seleccionar uno de los productos y uno de los tipos de solicitud, ¿sí? Y en el caso del estado, el sistema ya sabe en la creación cuál es el estado actual, el estado inicial que le tengo que asignar a la solicitud, porque cada vez que se crea en ese primer estado, el estado inicial que le llamamos, ¿sí? Pregunto, cuando uno crea por primera vez la solicitud, o sea, la crea, le hace el new, ¿cuál sería el estado anterior? No estaría asignado. Exactamente, ese puntero estaría null, no apuntaría a ningún lado porque no tiene estado anterior, ¿sí? El estado actual es el estado inicial, que en nuestro caso se llama, ¿cómo era que dijimos que se llamaba? Pendiente de análisis, y el estado anterior sería null, ¿sí? Entonces, si yo conozco todos estos datos, puedo proceder a la creación, ¿sí? Ahora veamos cómo es la dinámica. Entonces, lo importante es tener en claro toda la estructura anterior, ¿sí? Ustedes van a ver en esta presentación lo que le llamamos una dinámica simplificada, porque no estamos haciendo el caso de uso completo, sino solamente el pedacito que nos interesa a los efectos de concentrarnos o estar atentos a la creación, digamos, y a todas las cosas que necesitamos para poder hacer exitosamente esa creación, ¿sí?
Por eso es simplificado. Y lo otro que está distinto a como lo usamos normalmente, fíjense, es la numeración, ¿sí? Nosotros normalmente, esta es una numeración que se denomina numeración jerárquica, ¿sí? Que tienen el 1 y vamos siguiendo 1.1, 1.2, 1.3, qué sé yo, y después para una próxima seguidilla de pasos, digamos, o de mensajes, que nosotros los agrupamos porque tiene otro sentido, empieza de nuevo con otra numeración y están todos relacionados porque tienen que ver con el mismo tema, ven 2.3, 2.4, etcétera, ¿sí? Entonces, acá para aclarar y que quede más, se entienda más fácil, digamos, qué parte estamos resolviendo, lo hemos numerado de esa manera, aunque nosotros sabemos que cuando lo trabajamos en clase hacemos la numeración secuencial normal, digamos, ¿no? Esta numeración anidada. Entonces, bueno, por un lado vamos a ver cómo cuando nosotros necesitamos que para generar ese objeto nuevo, obtener todos los valores que necesitamos para que todos los atributos obligatorios en el momento de la creación del objeto estén, si no me va a fallar la creación, ¿cómo hacemos nosotros, cómo obtenemos, cómo mostramos, dependiendo de qué tipo de atributo se trate, cómo lo trabajamos en la dinámica? ¿Sí? Entonces vamos por el paso 1, fíjense, arranca de acá porque como les decía es una dinámica simplificada, estamos mostrando una parte, ¿no? No es el caso de uso entero. En un momento del caso de uso, el gestor le envió un mensaje, arrancamos por el 1, ¿no? Le envió un mensaje a la pantalla donde le dice pedir datos de solicitud de requerimiento. ¿Eso qué quiere decir? Es que el cliente, la pantalla me tiene que mostrar un text box donde el cliente pueda anotar la descripción de lo que está viendo, digamos. Dijimos que como ejemplo íbamos a tomar que el cliente encontraba un error en un producto que él tiene y lo quería reportar a través de una solicitud de requerimientos. Entonces, lo que estamos esperando es que al tomar datos, acá, el cliente describa, ingrese esta descripción, que es uno de los atributos por valor que necesitamos tener para poder crear el objeto, ¿sí? Entonces, tomamos los datos y la pantalla le pasa esos datos al gestor, ¿sí? Y el gestor, en un atributo que va a tener, va a guardar la descripción. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue dice, bueno, ahora vamos a buscar el tipo de solicitud de requerimientos, ¿sí? Recordemos que el tipo de solicitud de requerimientos es algo que está configurado en mi sistema, es algo que el sistema le tiene que mostrar al cliente para que seleccione, ¿sí? Siempre que yo tengo que mostrar algo para seleccionar, no me tengo que olvidar que primero tengo que ir y buscar esos datos en el sistema, que es lo que hace exactamente en los pasitos lilas, ¿sí? Entonces, buscar el tipo de solicitud de requerimientos. ¿Cómo hace eso? El gestor le envía un pedido a todos los objetos de tipo solicitud de requerimiento con el get nombre, ¿sí? Entonces me dice, bueno, mostrame el nombre de los tipos de solicitudes que hay para que se lo podamos mostrar y el cliente seleccione una, ¿sí? Entonces, en el 2.2, el gestor le envía un mensaje a la pantalla, le manda por parámetros los nombres y los punteros, ¿no es cierto?, del tipo de selección, porque lo que nosotros finalmente necesitamos que el gestor guarde y cree es la referencia al tipo que seleccione el actor, ¿sí? Entonces nosotros, si bien buscamos el nombre, nosotros vamos a esperar que el gestor conozca el nombre de los tipos de solicitud y el puntero que tiene ese objeto que tiene ese nombre, ¿sí? Porque esa referencia es la que nosotros necesitamos para poder crear este vínculo acá, ¿sí? Nosotros acá necesitamos tener el puntero
de el tipo de solicitud de requerimientos de tipo error. ¿Se entiende, chicos? ¿Estoy diciendo? Sí, sí. Cuando no se entienda, me paran y lo explicamos, ¿sí? Entonces, le mandamos los tipos, dijimos que había 3 tipos, que era error, nueva funcionalidad y adaptación, no funcional, digamos. Y lo que hace el cliente es tomar selección. De uno de esos 3 selecciona el error, ¿sí? Y le manda esa información a la pantalla se la manda al gestor. Y el gestor se guarda la selección del tipo de solicitud que acaba de elegir el cliente. ¿Estamos bien? Vamos con lo que sigue. En caso de que estuviéramos hablando de un producto en particular, tenemos que mostrarle todos los productos que maneja la empresa y que el cliente diga de qué producto se trata, ¿sí? Entonces, venimos acá buscar productos de software, ¿sí? Acuérdense que estos métodos en el gestor, fíjense, son los que organizan la lógica de negocio de toda esa seguidilla de métodos que me permiten buscar y seleccionar la solicitud de requerimiento, buscar y seleccionar el producto, ¿sí? El gestor, en este caso, me permite organizando la lógica de negocio de toda la actividad, todo el comportamiento que se genera en el flujo del caso de uso. Entonces, para el caso de los productos hacemos algo muy parecido a lo que hicimos acá. Le pedimos a todos los objetos de tipo producto de software que me vuelvan con el nombre para poder mostrarlo y que el cliente seleccione de qué producto está hablando, ¿sí? Entonces, de manera análoga como hicimos antes, buscamos los nombres, los mostramos y le pedimos que seleccione. Acá toma la selección del producto y cuando ya selecciona uno, se lo pasa al gestor al producto seleccionado. ¿Sí? Entonces ustedes recuerden que siempre que tienen que mostrar algo para que el actor seleccione, funciona de esa manera, ¿sí? Tengo que ir, hacer la búsqueda. En estos 2 casos no hay ningún filtro, digamos. Yo muestro todos los tipos de solicitud de requerimiento y todos los productos de software, pero a veces esto es un poquito más complejo y filtro y muestro determinados, que yo, supongamos que el cliente trabaja con Windows y yo ya sé que entonces solamente filtro y le muestro los productos que están hechos para el sistema operativo de tipo Microsoft Windows, ¿sí? Eso ya vamos a ver que hay otros casos donde estas búsquedas para mostrar y para que seleccione el actor están filtradas, ¿sí? Que no es este caso, en este caso vuelve todo. Bueno, siguiendo entonces. Otro dato que nosotros necesitamos, voy a volver a la estructura para acordarnos. O sea, ya la descripción ya la registró, ¿no es cierto? Y la guardamos en el gestor. Ya seleccionamos el producto del que se trata y el tipo de solicitud de requerimiento. Ahora lo que necesitamos que el gestor sepa es este estado inicial, tiene que buscar y tiene que encontrar la referencia a ese estado, de todos los estados que hay acá, tienen que encontrar el estado que se llama pendiente de análisis para poder asignárselo a la nueva solicitud, ¿sí? Entonces, es un paso más que yo tengo que hacer. Fíjense, ese sería el paso 4. Buscar estado para asignar, ¿sí? No puedo crear yo una solicitud que no tenga estado, ¿sí? Entonces, sí o sí, tengo que ir y buscar la referencia, es decir, tengo que buscar la dirección de memoria del estado, de ese estado, para cuando yo haga el new, se lo paso por parámetro y pueda crear correctamente la solicitud.
¿Cómo hago esa búsqueda para buscar los estados? Le mando un mensaje a todos los objetos de tipo estado y le digo, vos te llamas, el nombre tuyo es pendiente de análisis, ¿sí? Entonces le paso por parámetro el string este pendiente de análisis y le digo, fíjate si compara con tu nombre y si vos te llamas pendiente de análisis, ese es el estado y el puntero que necesito guardar para crear mi solicitud. ¿Estamos bien, chicos, hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahí cuando dice sí. es pendiente de análisis, lo que hace es comparar y cuando lo encuentra lo guarda o solamente hace una Claro. validación. ¿Qué hace este método? Fíjense que es un método iterativo, ¿sí? Tiene un asterisquito, ¿está bien? Lo que hace es itera sobre todos los objetos de tipo estado que hay y compara si el nombre del estado es pendiente de análisis. Cuando le da true, que él encontró un estado que su nombre es pendiente de análisis, agarra ese puntero y se lo guarda acá en un atributo donde se llama estado actual de la solicitud y tiene guardadito la dirección de memoria para saber cómo implementar, perdón, me fui al revés, cómo implementar este puntero, ¿sí? Lo que está haciendo ahí es buscar y encontrar este puntero. Bien. ¿Se entendió? Sí, o sea, se guarda el puntero directamente cuando hace eso. Exactamente, exactamente. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos, a ver, veamos todas las cosas que conseguimos. La descripción la tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos. Dijimos que este va a ser null, porque no, el primer estado, la solicitud que apenas se crea no tiene estado anterior, o sea que este ya sabemos que le tenemos que asignar valor null. ¿Qué nos estaría faltando? La fecha de creación y el número. Estos dos atributos por valor que los asigna el sistema, pero tenemos que ver cómo lo resuelve, digamos, ¿no? Entonces, obtener fecha actual, fecha y hora actual, es lo que me permite, eso es un método del gestor, digamos, el sistema siempre puede conocer su fecha y hora actual, entonces esta es la forma donde nosotros guardamos en este momento cuál es la fecha y hora para poder, cuando yo haga la creación, pasársela, ¿sí? El 6 es buscar el último solicitud de requerimiento para asignar, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber qué número le tengo que asignar a la solicitud de requerimiento que estoy a punto de crear? ¿Cuál es el mecanismo? Busco en todas las solicitudes el último número, o sea, que sería el mayor. Si voy de menor a mayor, busco el último número que sea el mayor de todos los números de las solicitudes y le asigno uno más. Así que Perfecto. sumaría uno más para Exactamente. Así se hace exactamente. ¿Sí? Entonces, como dice el compañero acá, lo que hacemos, ven, sería el 6, ¿sí? Es vamos a buscar los celestitos, ven, acá está. Entonces lo que hace es, invoca a un método getNúmero de la solicitud de requerimiento y nos fijamos en todos los números de la solicitud hasta que encuentro el mayor de todos, ¿sí? Una vez que encuentro el mayor número de la solicitud de requerimiento, lo guardo en el gestor y sé que sumándole 1, me garantizo de que es el próximo número de la nueva solicitud, ¿sí? Entonces, una vez que terminamos de ejecutar el punto 6, ya tengo todos los datos que, fíjense, perdón que me voy al revés, que necesitábamos para poder hacerle new a esta solicitud de requerimiento. Tengo todos los atributos por valor y todas las referencias, es decir, en mi gestor están guardados todas las direcciones de memoria, o sea, las referencias a los otros atributos por referencia que necesita mi solicitud. Y
ya estoy en condiciones de crear la solicitud de requerimiento, ¿sí? Entonces, le mando un método, el crear solicitud de requerimientos, invoca al new de la clase, ¿sí? Y manda por parámetro todos estos datos que acabamos de recopilar, y de esa manera está en condiciones de crear una nueva solicitud de requerimiento. Eso es todo lo que hay que hacer cuando uno crea un nuevo objeto, ¿sí? Garantizar que le pidió al actor que ingrese todos los datos, todos los atributos por valor que ingrese el actor, que haya seleccionado todos los atributos por referencia que necesita, que son decisión del actor, ¿sí? Y después que haya encontrado las referencias o que haya hecho los cálculos de todos los atributos que son o por referencia o por valor, pero que se generan dentro del sistema mismo, como era, por ejemplo, conseguir este número. El actor no tenía que hacer nada, simplemente el sistema lo tenía que calcular, y lo mismo que la fecha, digamos, algo que el sistema calculaba o registraba, digamos, identificaba. ¿Se entendió? Esas son todas las cosas que ustedes se tienen que garantizar para hacer correctamente una creación, ¿sí? Repasemos. La búsqueda de todos los objetos de una clase para pedir que el actor seleccione uno, ¿sí? Siempre que tenemos datos que ya están configurados en el sistema, como era el caso de los productos que maneja la empresa, o de los tipos de solicitudes que vos podés cargar, entonces tenemos que buscar todos esos objetos, pasárselos a la pantalla y que el actor seleccione, ¿sí? Búsqueda de un objeto con un criterio. En este caso siempre traíamos, no filtrábamos por nada, sino que traíamos todos los objetos de tipo solicitud de requerimiento y todos los objetos de tipo producto, ¿sí? Obtener la fecha actual. Recuerden que siempre que ustedes van a generar una transacción, normalmente me pide, cuando genero la transacción, es registrar la fecha de creación de la transacción, es algo muy típico, entonces necesitamos que el gestor obtenga la fecha para poder justamente mandársela por parámetro en el new, si no, no va a tener la fecha actual. Obtención del último número para asignar el siguiente. Cuando nosotros tenemos un autonumérico, digamos, el sistema maneja un autonumérico, la forma típica de resolverlo es con esta forma, digamos, buscamos cuál es el último o cuál es el mayor, le preguntamos de todos los objetos cuál es el mayor número o cuál es el último número, y a partir de ese número puedo generar el próximo que estoy tratando de crear. Y cuando tenemos todos los atributos propios y por referencia, lo puedo crear. Necesitamos tener todos los atributos propios y por referencia que son obligatorios, ¿sí? Mandatorios. Si yo tengo una multiplicidad, si yo acá esto fuera opcional, digamos, como es en este caso, como yo elegí que era un tipo de error, sí o sí le tengo que decir error de qué, ¿sí? Pero si yo elegía una nueva funcionalidad, como esta referencia me permite que sea nula, digamos, me permite que no esté apuntando, si yo creo una solicitud de requerimiento pidiendo una nueva funcionalidad o un nuevo producto que yo quisiera que ellos hagan, bueno, no me hace falta, no es obligatoria esta referencia porque acá tengo un 0, ¿sí? Lo mismo acá. El estado anterior, como me pasó ahora, puede ser null, ¿sí? Porque simplemente estoy parado, cuando creo el objeto es el primer estado y no tiene estado anterior. Entonces, esta referencia puede ser nula y esta referencia puede ser nula, ¿sí? Lo que no puede ser nula es esto. Entonces, siempre tengo que buscar estos objetos, mostrárselos al actor, el actor tiene que seleccionar uno, si no, no voy a poder crear, me va a fallar el new, ¿sí? ¿Estamos bien, chicos, hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, vamos al siguiente caso.
¿Qué les parece? ¿Les sirve este repasito, los tips? Por ahí me da la Sí, idea que profe, sí. les como que les profundiza algunas cosas que ustedes más o menos las entendieron, pero ahora es como que les termina de caer la ficha. Por eso siempre nos gusta hacer esta clase. Profe, Bueno, ¿no sí, está el diagrama de clases de análisis del anterior? no, hemos ido pegando, sí está, tenemos todos los modelos, hemos pegado lo que nos parecía que a los efectos de la clase servía, ¿no? Entonces una consulta. Dale. Ahí estará. Porque esperaba ver ese modelo. Lo que sería el estado, por ejemplo, el estado anterior, no haría falta referenciarlo, porque en realidad, como es null, no lo, Claro, no le no pasa le nada. hicimos una referencia, ¿o sí? No, vos cuando creas, digamos, la estructura, la clase tiene una estructura. Si vos no le asignas ningún valor, no le haces set a ningún valor a ese atributo, queda null. Digamos, por defecto es null hasta que vos le asignas algún valor. Bien. ¿Mm? Y una consulta más. Cuando yo voy a hacer el new, Sí, el gestor tiene que tener exactamente los mismos atributos que va a tener la clase que yo voy a crear, el exactamente. objeto que yo voy a crear. Sí, todos los atributos. Si es el gestor que la crea, si vos le delegás, Y en el caso de que normalmente, ese objeto después tenga relación con otros objetos, por ejemplo, habíamos visto un caso en el práctico sí, que generábamos un objeto, eh, ay, ya no me acuerdo, bueno, pero le asignamos otro, por ejemplo, el del estado. sí, Se lo teníamos que asignar, que creamos el cambio de estado, que era como un historial. sí. Entonces, para crear esos, ¿los teníamos que tener en el gestor también, Sí. esos datos? Y ahora vamos a ver, en este caso, por ejemplo, que vos creas para crear un festival tenés que crear los días también, ¿no? Entonces, vos necesitas pasarle los datos del festival, pero también los datos del día. Si vos la responsabilidad de creación se la vas a dar, eso lo vemos ahora, ¿sí? Eso que vos estás preguntando. Claro, exacto, exacto. Exactamente. Acá está, Esos datos del acá está la día. preguntita esta que vos estás haciendo, ¿sí? Ah, dale, Ahora lo vemos, ¿sí? Si después te queda la duda, lo lo revemos, vemos. ¿sí? Ahí lo vemos entonces. Bueno, entonces, Gracias. creación que implica crear objetos de más de una clase, ¿sí? Entonces acá volvemos a nuestro bien querido Festival de Folclore, donde el casito de uso que vimos varias veces era para que el objetivo era crear un festival y sus días, ¿sí? Que decíamos, bueno, creamos el Festival de Cosquín y sus 9 noches, ¿sí? Entonces, vamos a revisar bien la estructura para ver qué es lo mínimo que necesitamos crear, digamos, ¿no? Qué datos son los obligatorios sin los cuales va a fallar la creación. Entonces, miramos los objetos de la clase festival y al menos un objeto de la clase día. ¿Por qué cuando yo creo un festival tengo que crear al menos un día? Porque es la forma en la que está definido el festival, ¿sí? El festival, fíjense que la multiplicidad de la relación entre festival y día festival es uno o muchos. Entonces, cuando yo creo un festival, al menos sí o sí estoy obligada a crear un día o más, ¿sí? No puedo crear un festival sin días porque va a fallar. Lo mismo, y me pasa que si yo creo días, fijémonos las referencias, ¿no? Cómo está establecida la estructura. Las referencias de día festival son las actuaciones, pero fíjense que la multiplicidad es 0 o muchos. Es decir, para crear un día de festival, yo puedo tener esta referencia null, ¿sí? ¿Por qué? Y porque las actuaciones las voy a cargar más adelante. ¿Por qué? Y porque el negocio me lo habilita, porque normalmente es probable que los contratos se cierren más adelante, entonces yo ya cargo la estructura y después más adelante cargaré las actuaciones, ¿sí? Entonces, para garantizar eso, no pongo acá una relación obligatoria entre día de festival y actuación, sino que pongo que la relación puede ser 0 o mucho, es decir, puedo tener un día de festival que tenga un vínculo null con las actuaciones. Y más adelante tendré las actuaciones que requiera.
Me pasa lo mismo, fíjense, con el precio. El día de festival, el precio de la entrada. El día de festival establece que puedo no tener ningún precio, o sea, no apuntar a ningún precio para ese día, para el precio de entrada que voy a cobrar ese día. Porque, y bueno, lo establezco después, cuando tenga cerradas las actuaciones y vea qué día están los famosos que puedo cobrar más caro y qué día están los menos famosos que voy a tener que cobrar más barato. ¿Sí? La relación que va de precio de entrada a día de festival no me importa porque esta relación, digamos, es importante si yo tengo que crear un objeto de tipo precio. ¿Sí? No, pero al revés, que lo que yo estoy tratando de crear es esto, no me interesa esta relación. ¿Sí? La que me interesa es esta. Y lo mismo me pasa con la disponibilidad de butaca. No es necesario, como la multiplicidad es 0 muchos, no es necesario que yo, para crear un día de festival, ya establezca la disponibilidad de las butacas. ¿Sí? Eso lo puedo hacer más adelante también. Entonces, lo que sí o sí es obligatorio es crear el festival con al menos un día y con todos los atributos obligatorios que por razones de dominio yo sé que necesito que tengan algún valor. Por ejemplo, en el caso del festival, recordemos, el año de edición es algo que la persona, el actor que está ejecutando el sistema en ese momento, dice cuál es el año de edición del festival que está cargando. El descuento por venta anticipada es un porcentaje que también debe ingresar el actor. La fecha de inicio del festival, esta fecha no es del sistema, digamos, es la fecha donde yo le digo el festival va a empezar el tercer viernes de enero, será tal día de enero, ¿sí? El nombre se lo tengo que asignar, el porcentaje de devolución por anulación también es un porcentaje que hay que determinar, y si está vigente también es un valor mandatorio, que el caso de uso me indica que por defecto se crean, el festival lo creo como no vigente, ¿sí? Es decir, que lo pongo vigente más adelante cuando tenga toda la información y esté en condiciones de empezar a vender las entradas, ¿no? Entonces, pero en principio, acá normalmente esté vigente, lo creamos en false. Entonces, y lo mismo, como sí o sí estoy obligada a crear una instancia de día festival, tengo que ver cuáles son todos los datos que yo necesito cargar. Por ejemplo, si está completa, me imagino yo, es decir, si las actuaciones estarán ya todas determinadas, la fecha, cuál es la fecha de este día para el festival, la fecha límite de anulación de entrada, tengo que determinar en qué fecha, hasta qué fecha permito que se anulen con devolución, fecha de vencimiento de venta anticipada, hasta cuántos días voy a hacerle un descuento a los que compren la entrada, y la hora de la primera presentación, o sea, qué hora arranca, que también es algo que se determina. Con todos estos datos yo los tengo que determinar para poder hacer new. ¿Sí? Bueno, veamos entonces, vamos a acá está pegado el casito de uso, que nosotros hemos usado varias veces, ¿sí? Donde, fíjense, si cumplimos con todo esto que me pide, ¿sí? En la dinámica el gestor se encarga primero de obtener los atributos que se necesitan para el todo y para las partes, ¿sí? El atributo por valor, que son ingresados por el actor, y otra cosa que hace acá, que lo vimos en el ejemplo anterior, no lo vimos, es que me garantizo para poder hacer el new, es que no haya un conflicto porque voy a generar dos objetos iguales, digamos. Entonces valido que no haya, valido la existencia previa del objeto que yo voy a crear, ¿sí? Eso es lo que pasa acá, en ¿se acuerdan? Existe festival. ¿Sí? Lo que hacíamos al principio era tomar los datos básicos para creación de una instancia de la clase festival, ¿sí? Entonces teníamos, pedíamos los datos y tomamos los años de edición, la fecha de inicio y el nombre de festival y se los pasábamos al gestor.
Una vez que teníamos todos estos datos básicos, nos aseguramos de que el objeto no existía en el sistema con esta validación que hacemos acá, ¿sí? Fíjense que en el ejemplo que nosotros hicimos antes, no me pedían, digamos, que yo me fije si ya había una solicitud de requerimientos igual, digamos, porque es algo muy difícil, tenía que encontrar la forma de validar eso, es si tenía, qué sé yo, una descripción idéntica, pero como es texto libre, qué sé yo, es muy difícil que 2 veces se tipee exactamente lo mismo. Ese tipo de validación sería útil, por ejemplo, cuando uno registra defectos, cuando hay 2 que registran el mismo defecto, bueno, poder identificar que se trata de lo mismo, para no tener un montón de incidentes que básicamente se resuelven con una sola solución, pero bueno, no sería el caso. En este caso es más fácil porque los datos, un año es lo mismo, digamos, entonces es muy fácil validar si es que en el sistema ya estaba registrado. Y esto lo hacemos a través de validar festival y un método que compara los datos que acabamos de ingresar contra los objetos festival que ya existen, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos algunos datos del festival, nos garantizamos de que no existe una instancia para hacer el new y que no me queden 2 festivales iguales, y después tomo el resto de los datos, ¿sí? El dato de la venta anticipada, el porcentaje de devolución cuando se anula, las fechas 13. Acá 14 pasamos los siguientes datos y empezamos a pedir todos los datos día por día, ¿sí? Entonces todos estos datos los tomamos para cada día, ¿sí? Una fecha del día, la hora de la presentación y la fecha límite de anulación para ese día y la fecha de vencimiento de la venta anticipada. Le pasamos los datos al gestor y una vez que confirma, somos capaces de hacer la creación. ¿Cómo hacemos la creación? Asignar vigencia era ese booleano que yo debo crear el festival como no vigente, ¿sí? Eso era el asignar vigencia. Cuando yo creo este método crear festival, le paso por parámetro en este new al gestor de festival todos los datos para crear el festival. Y como la responsabilidad de crear los días se los doy al festival, vimos por qué razones, por razones de patrón creador y de bajo acoplamiento y alta cohesión, era mejor que el festival, que el todo cree sus partes, ¿no es cierto? Entonces, en este new que yo mando acá, también le tengo que mandar todos los parámetros de los días, ¿sí? ¿Para qué? Para que efectivamente el festival pueda invocar a los new de cada día y mandarle en este new los datos de los días. ¿Se entendió eso, chicos? Si yo le delego la responsabilidad al festival para crear sus días, también le tengo que pasar por parámetro todos los datos que fue guardando el gestor acerca de los días del festival, porque si no el festival no va a tener con qué crear los días. Que era un poco lo que preguntaba el compañero hace un ratito. ¿Se entendió? O sea, cuando creamos las clases de festival y día festival, no hace falta buscar las clases que tengan multiplicidad 0, mucho, 0, digamos, 0, 1, solamente las que son obligatorias. Sí, digamos, ustedes lo que tienen que hacer es seguir el caso de uso, ¿sí? Si ustedes, la descripción del caso de uso dice que esos datos no mandatorios no los van a registrar ahora, como era en el caso de nuestro caso de uso, no hay ningún problema porque la multiplicidad 0 te lo permite, te permite que esas referencias estén en null, ¿sí? Y seguramente vamos a tener otros casos de uso que te van a permitir modificar esos días con agregándole estas nuevas referencias a las actuaciones, al precio, todo eso, ¿sí? Vos tenés que seguir lo que dice el caso de uso. Si tu caso de uso no te da ningún dato para registrar, no va a tener problema porque justamente la referencia digamos, te permite que la relación sea cero, con cero precios, con cero
actuaciones, ¿sí? No te genera ningún conflicto. O sea, busco los datos que son obligatorios y si en caso de uso me pide que busque lo Exactamente. opcional. El caso de uso te indica que, que tenés que usar, ¿sí? Por ejemplo, el dato de la vigencia, yo no sé si es obligatorio o no, porque no tengo, no está descrito, digamos, en el modelo si es obligatoria la vigencia o no. No sé si es un atributo obligatorio o no para crearla, pero si el caso de uso me dice que yo ya lo tengo que crear con una vigencia false, bueno, simplemente le asigno la vigencia. ¿Está bien? Y también una pregunta, en el validar festival, siempre cuando hacemos una validación, sería un método self al gesto que sea validar y después Sí. que vaya a la clase que ya existe tal objeto. Claro, el método O puede validar variar. festival es el que invoca a a la iteración, ¿sí? El método validar festival, vos siempre para poder tener un método con asterisco necesitas uno anterior que lo invoque, ¿sí? Este método validar festival invoca la iteración, la posibilidad de iterar sobre todos los festivales y preguntar, hacer la comparación. Yes. ¿Eso era Lautaro? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Estamos bien, chicos, hasta acá? Sí, Sí, profe. profesor. Bueno, vamos con lo que sigue. Un repasito. La búsqueda de todos los objetos de una clase para pedir que el actor seleccione uno era esto que en este caso no teníamos nada, digamos, lo teníamos en el primer ejemplo, ¿sí? En el caso de los productos de software, o en el caso de los tipos de solicitud de requerimiento, nosotros antes le decíamos llenábamos los combos para que después el autor podía seleccionar, ¿sí? La búsqueda de un objeto con un criterio, por ejemplo, en el caso de validar festival, yo estoy buscando de todos los festivales uno que tenga los mismos datos que el mío, ¿sí? Esa sería la búsqueda con un criterio. Obtención de la fecha actual para registrar la fecha de creación, si es que te lo pide. Obtención del último número para asignar, bueno, este era el primer ejemplo, la creación de un objeto luego de tener todos los atributos propios por referencia, y la creación de objetos de más de una clase cuando hay una estructura tipo todo parte, ¿sí? Bueno, ¿qué otra situación de creación tenemos? Tenemos la situación de crear objetos cuando trabajamos con la clase cambio de estado, ¿sí? Esto es importante porque esto se suelen equivocar mucho. Cuando nosotros tenemos, ¿se acuerdan en el ejemplo anterior directamente teníamos dos punteros, un puntero estado anterior y otro puntero estado actual? Después hicimos un cambio que nos permitía saber en qué estado estaba en cada momento, no solamente el estado actual y el anterior, sino es como mantener el historial de todos los estados por el que pasó esa solicitud. O sea, me dejaba registrado cada vez que se hacía un cambio, me dejaba registrada a través de objetos, digamos, cómo fue, qué estado fue sucediendo a qué estado, ¿sí? En qué momento se hizo el cambio de estado, y además, ¿quién lo hizo? ¿Sí? Ahí está. ¿Quién hizo el cambio de estado? Porque esta clase, que era una transacción que me permitía decir cuándo iniciaba el cambio de estado y cuándo terminaba el cambio de estado, también me decía que yo registre quién era la persona que hizo ese cambio de estado, ¿sí? Entonces, fíjense que es como que un poco bastante más complejo que el ejemplo que vimos recién. Les voy a pedir un minutito que me esperen, que tengo que... Un segundito, voy y vengo. Sí, profe.
Bueno, estoy de vuelta, chicos. Gracias, disculpen. Entonces, decíamos que, bueno, cuando tenemos una estructura que me permite rastrear los cambios de estado, con esa clase cambio de estado que yo tengo ahí, lo que tenemos que tener en claro es que cada vez que opera un cambio de estado, ¿qué sucede, chicos? ¿Qué pasa cada vez que hay un cambio de estado de la solicitud de requerimiento? Debo setear la fecha fin del estado anterior y asignarle un nuevo estado al nuevo cambio de estado. Muy bien lo que dijo el compañero, que me perdí el nombre, lo estoy mirando. Pero además, cada vez que hay un cambio de estado, se genera una nueva instancia de esta clase cambio de estado, ¿sí? Se crea, cada vez que hay un cambio de estado, como dice el compañero, al estado, a la transacción a la que estaba apuntando en este momento, se le completa la fecha de fin, ¿sí? Y tengo que crear una nueva y setearle la fecha de inicio, ¿sí? Entonces, cada vez que esta solicitud de requerimiento cambia de estado, se crea un nuevo objeto de esto, ¿sí? Se completa la fecha de fin del anterior y me queda la clase apuntando al cambio de estado con fecha y hora fin null y con la fecha y hora de inicio en el momento que ocurrió el cambio y que se acaba de crear esta nueva instancia apuntando al estado actual. ¿Se entendió eso? Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de estructura, tienen que saber que cada vez que se anula, se suspende, se cierra, o lo que sea que pase, se genera un nuevo objeto de estos, ¿sí? Se completa el anterior y se genera uno nuevo de estos. No olvidar. Fíjense qué dice acá. Dice, vemos la estructura para ver cuál es el objeto que se va a crear, el objeto de la clase solicitud de requerimiento y el objeto de la clase cambio de estado solicitud de requerimiento. De nuevo, revisamos los atributos por valor propio y los atributos por referencia, ¿sí? Fijémonos, los atributos de... lo que no me acuerdo si estamos... supongamos que estamos creando la solicitud de requerimientos con esta estructura ahora. Entonces tengo que crear un objeto de tipo solicitud de requerimiento con los datos que ya sabíamos, la descripción, obtener la fecha de creación, obtener el número, el próximo número, tener el producto y tener el tipo de solicitud, pero además, como tengo que crear un objetito de estos también, la fecha y hora de inicio la tengo, porque es la misma de acá, la fecha de hora fin del viejo también lo tengo, es la misma, son las tres la misma fecha. Lo que sí tengo que obtener el estado nuevo, digamos, que era el estado pendiente de análisis, y esto es algo nuevo que yo en la estructura vieja no lo tenía, es fijarme quién es el que está haciendo el cambio y asignarle el puntero de ese usuario responsable, ¿sí? Esos serían todos los atributos propios y por referencia que yo necesito para crear ahora, con esta estructura, una solicitud. Entonces veamos un poquito cómo cambia esto de lo que hacíamos antes a cómo queda ahora, ¿sí? Un poquito más cosas hay que hacer, ¿no? Entonces hay una parte que es muy parecida, ¿sí? Que lo primero es obtener los atributos que necesitamos, ¿sí? Los que ingresa por valor y los que selecciona el actor, ¿sí? Entonces, veamos, el punto 1 era pedir los datos de la solicitud de requerimiento. El gestor le decía, bueno, que el actor ingrese la descripción. Venía el actor, tomaba los datos y decía cuál era el problema, el error que había encontrado, ¿sí? Y la pantalla le pasaba esos datos y quedaban guardaditos en el gestor.
Lo segundo que hacíamos era buscar los tipos de solicitud de requerimiento, que era lo que acabamos de ver. Tomábamos las solicitudes, se las mostramos, se las mandamos a la pantalla por acá, se las mostramos, venía, seleccionaba el tipo de error, y eso quedaba guardadito de nuevo acá con este método, le pasábamos el tipo seleccionado, y eso lo guardábamos al punterito ese, lo guardábamos acá para poder hacer la creación. El 3 era buscar los productos de una manera muy parecida. Veníamos, pedíamos, a ver, mostrame todos los productos, se los mandamos a la pantalla, selecciona el producto, y ese producto seleccionado lo guardamos en el gestor para hacer la creación. El 4 es lo mismo, tenemos que buscar el estado para asignar. ¿Cuál era ese estado? El estado inicial ya sabíamos que era pendiente de análisis, ¿sí? Igual como hicimos la primera vez. La diferencia es que antes le asignamos el puntero como un atributo de referencia directamente a la clase solicitud de requerimiento, ¿sí? A le asignamos, tenemos un puntero directo al estado. Ahora, no es la solicitud la que conoce directamente el estado, sino que es a través del cambio de estado, ¿sí? Ese puntero hay que dárselo al cambio de estado, que es el que apunta al estado, ¿ven? Fíjense, ¿no se acuerdan? El que apunta al estado es esta clase, ¿sí? Entonces cuando creamos a esta hay que mandarle ese punterito para que sepa cuál es el estado pendiente de análisis, ¿sí? Bueno, entonces, venimos, buscamos el puntero de la clase pendiente de análisis, también lo guardamos en el gestor. En el 5 obtenemos la fecha y hora actual, que nos sirve para varias cosas. La solicitud necesita esa fecha, el cambio de estado nuevo y el cambio de estado viejo, todos necesitan esa fecha, ¿sí? Y lo nuevo que se agrega es esto celestito, que es obtener el usuario logueado, ¿sí? ¿Cómo obtenemos nosotros el usuario logueado, que es el responsable que está haciendo el cambio? A través de la sesión activa, ¿sí? Esta clase sesión nosotros la agregamos como, es una clase de entidad, fíjense, esto es un objeto, sesión, estamos modelando acá la sesión activa, pero la clase sesión es una clase que normalmente la agregamos en el análisis, porque nos sirve para la solución, digamos, desde el punto de vista del problema. Cuando uno define en los requerimientos el problema, no se imagina que va a estar usando la sesión. Nosotros la sesión es un recurso de la informática que nos sirven para determinadas cosas, es parte de la solución. Por eso van a ver que en el análisis surge esta clase de entidad. No es una clase de tipo controlador ni de tipo boundary, sino que es una clase que efectivamente guarda transacciones de cuándo inicia y cuándo termina una sesión, y cuáles son los usuarios que pueden acceder a esa sesión, o los dueños de la sesión, pero normalmente van a ver que las agregamos a esta clase de entidad, se agrega durante el análisis porque es parte de la solución, ¿sí? Entonces, algo que ustedes tienen que saber es que cuando uno tiene un gestor, el gestor siempre conoce a la sesión activa, ¿sí? No es que tiene que ir y buscar de todas las sesiones cuál es la activa. Eso es algo que ustedes se pueden quedar tranquilos, digamos, tiene que ver en la forma en la que funciona la computadora, es que el gestor activo en ese momento, digamos, el gestor que existe en ese momento, siempre conoce la sesión activa y le puede mandar mensajes a ese objeto. ¿Qué mensaje le mandamos acá? Decime cuál es el usuario dueño de esta sesión activa, porque ese es el usuario que está haciendo el cambio de análisis, ¿sí? Acá no tengo yo, como decía el compañero, está como, le faltan algunas cosas al diagrama de clases, de análisis. Acá yo tendría que tener una clase de tipo sesión que se relacione con la clase usuario o con la clase
que es la misma que la clase responsable, digamos, que es la que me permite saber cuál es el usuario que en ese momento está haciendo el cambio de estado, ¿sí? Entonces, la sesión tiene un puntero a ese usuario, y yo es ese puntero el que le estoy pidiendo. ¿Ves? Cuando le digo get usuario sesión, le estoy pidiendo el valor que tiene ese atributo de tipo usuario de la sesión. Y lo guardo en el gestor para poder asignárselo al cambio de estado como el responsable del cambio de estado. ¿Se entendió, chicos, esto del usuario? En el Sí, caso profe. en el caso de que quieras saber también el nombre del responsable, sería Bueno, seguir ahí no, ahí esto no te alcanza. Vos acá lo único que tenés es el puntero, ¿sí? Si vos necesitas el nombre, tendríamos que ver cómo es la estructura, digamos, ¿sí? Tendrías que tener acá, y para pedir un string con el nombre, tenés que ir a alguna clase que guarde los nombres de los usuarios, ¿sí? Que puede ser la clase usuario o la clase empleado, ¿sí? Pero si a vos te piden el nombre del empleado que hizo hasta acá el requisito era saber cuál es el responsable, digamos, ¿no? Entonces yo lo único que tengo es un puntero en la memoria que sé cuál es el usuario responsable. Si vos quieren que te muestres el nombre, ese string está en otro lado, digamos. La sesión seguro no tiene el string del nombre del usuario, ¿sí? Eso hay que pedirle colaboración a otros objetos que seguramente están vinculados, porque no tengo todo el diagrama completo de cómo se pensó esto, pero tendríamos que, para mostrar ese nombre de usuario, tendríamos que pedirle colaboración hasta el objeto que guarde el nombre del empleado o el nombre del usuario, ¿sí? sería como de selección a usuario y de usuario a empleado. Exactamente. En la sesión le tendría que pedir colaboración al usuario, el usuario colaboración al empleado, y en el empleado le mandamos un get nombre de empleado, y esa es la forma que nuestro gestor se podría enterar cómo se llama el empleado que tiene este puntero acá. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos todos los datos, estamos en condiciones de crear la solicitud de requerimiento. Entonces, hacemos un new, mandamos por parámetro todos los datos esos que relevamos, y la solicitud es la responsable de crear el cambio de estado, ¿sí? Y le mandamos en este new, le mandamos los datos del usuario, los datos de la hora actual, la fecha de inicio, ¿sí? Y de esa manera quedó registrada el nuevo objeto solicitud con su estado inicial, su cambio de estado inicial. ¿Estamos bien? Veamos cómo se resumen. Búsqueda de los objetos de una clase para pedir que el actor seleccione, lo que hicimos, vieron, con la solicitud, con los tipos de solicitudes y con los productos. Obtener la fecha actual es algo que hace el gestor. Obtener el usuario de la sesión es algo que normalmente le podemos pedir a la sesión activa, que es algo que nuestros gestores siempre conocen. La creación de un objeto luego de tener todos los atributos, de esa manera creamos la solicitud de requerimiento, y la creación de objetos de más de una clase cuando tenemos una estructura tipo todo parte, eso lo vimos con el festival, que se creaba a su día, y la creación de objetos de más de una clase cuando el objeto crea su cambio de estado. Ahí no hay una relación todo parte, sino objetos relacionados, pero no puedo crear la solicitud si no creo el primer cambio de estado, o sea, el estado o la inicialización de los estados, que era ese primer objeto cambio de estado con el estado apuntando al estado pendiente de análisis, que es el estado inicial. Bueno, ¿se entiende, chicos, hasta acá? ¿Podemos seguir? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Bueno.
vamos entonces con... ¿qué pasa cuando necesitamos hacer, ya no estamos hablando más de creación, sino que vamos a la modificación de objetos que ya están creados? Entonces veamos, la modificación de atributos propios de un objeto, ¿sí? Fíjense, acá tengo un objeto, una clase que se llama producto, que tiene un nombre, un código y un precio asignado, ¿sí? Esos serían los valores propios. A ver, quiero ver una cosita. ¿Sí? Serían los atributos por valor propios de producto. Además, tiene dos atributos por referencia al producto. Por un lado, la marca, ¿sí? Fíjense que yo no puedo tener un producto que no tenga marca, ¿sí? Todos los productos que existen en mi sistema sí o sí tienen que tener una marca. No así con el sector debe ser, es un número que puede o no tener, ¿sí? Puede estar asignado o no asignado a un sector este producto. Entonces lo que vamos a ver acá es cómo hacemos para cambiarle el precio a un producto que su código es este acá, 3D, 4F, 678, ¿sí? Con esta estructura de producto. Fíjense. De nuevo, acuérdense que estamos viendo es una dinámica simplificada, ¿sí? Es ese pedacito nada más para que veamos cuáles son típicamente los mensajes que modelamos, ¿sí? Entonces, veamos cuál es el 1. El 1 es cuando hay un actor de este lado que ingresa a la pantalla un código del producto, ese 3F, no me acuerdo ese número raro que teníamos, que era el que le queríamos cambiar el precio, ¿sí? La pantalla le pasa el código que acaba de tipear, o de levantar con un código de barras, o como sea que lo tuvo el código, la pantalla le pasa ese código al gestor. Entonces el gestor lo que hace es buscar el objeto que representa ese producto de ese código. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? El gestor, acá en el paso 1.1 dice buscar producto, ¿sí? Y lo primero que hace es ver, con este método, existe un método iterativo, va a cada uno de los productos que tiene el sistema, y le dice, ¿vos sos el 3F4D6789? A cada uno le pregunta, ¿sí? Hasta que a alguno le dice true y lo encuentra, ¿sí? Una vez que encontramos, en este caso nosotros decimos que ese producto era azúcar, ¿sí? O el producto código 3D, 3F4D, ¿sí? Este producto que está modelado acá es el que buscamos y encontramos acá, ¿sí? Entonces, el próximo mensaje, para ver los datos, para obtener los datos de ese producto, se los modelamos y se los preguntamos a ese producto. Entonces lo tenemos que modelar aparte, ¿sí? Acá lo que hicimos es modelar la búsqueda de esa instancia en particular de producto. Y acá modelamos la instancia encontrada, ¿sí? Por eso le pusimos azúcar, que es más fácil que el código de zorrito. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, mostrame los datos del producto, ¿sí? Mostrame el nombre, mostrame el código y mostrame el precio actual, ¿sí? Y lo otro que le tiene que mostrar es la marca, porque fíjense que la marca no era un dato del producto. ¿Se acuerdan cómo era la estructura? La marca era un dato por referencia. Entonces, para tener el string de la marca y mostrársela por la pantalla, tenemos que pedirle colaboración a la clase marca, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, acá con este método pedimos los datos que tiene la instancia, y también
invocamos al método getNombre de la marca, ¿sí? Y con el mensaje 1.5 estamos en condiciones de pasarle a la pantalla todos esos datos para que los muestre. ¿Está bien? Profe, una Sí. consulta. Dale. En vez de azúcar, ¿se puede poner seleccionado? Sí, seleccionado o el nombre que a ustedes les resulte más representativo, ¿sí? O el 3D, 4F, qué sé yo, ¿sí? Nosotros muchas Sí. veces ponemos seleccionado, elegido. El que a ustedes les quede más claro, digamos, recuerden que los diagramas y los modelos, justamente los hacemos de lo más representativo que podemos y que nos queden claros a los que lo estamos trabajando con eso, ¿no? Si a vos te gusta más seleccionado, le pones seleccionado. 2, tomar precios, ¿sí? Entonces, lo que le mostramos los datos del producto y decimos, bueno, ahora poneme el precio que querés cambiar, ¿sí? Y en la pantalla le pasa ese precio que acaba de entrar el actor al gestor. Y el gestor lo que hace es decir, bueno, actualicemos el precio. ¿Cómo se actualiza un precio? Y le tengo que hacer set al atributo precio de producto, ¿sí? Es un método de seteo, ¿sí? Ustedes recuerden que todos estos nombre, código, precio y marca, todos estos tienen gets y sets, ¿sí? Entonces cuando yo hago una modificación, en algún lado, parte del objetivo para que se cumpla ese caso de uso, o ese escenario del caso de uso, es hacer si hago una modificación, tiene que ser un set en algún lado, ¿sí? En este caso, quiero cambiar el precio, entonces lo que finalmente tengo que hacer es un set al precio con los datos nuevos. ¿Se entendió, chicos? ¿Para qué hacer la búsqueda del nombre de la marca? No sé si solo Para actualiza el precio. mostrarlo, porque no es lo mismo la frontera, el azúcar fronterita que el azúcar ledesma. La fronterita es más cara, la ledesma más baja, y vos para actualizar un precio tenés que estar seguro que está actualizando del azúcar correcta. Bien. ¿Algo más? ¿Pasamos al otro? ¿Qué pasa si necesitamos hacer una modificación de atributos propios para todos los objetos de una clase? Por ejemplo, tiene una mañana y dice, todos los productos se incrementan en un 10%. ¿Sí? Y tenemos que hacer que todos los objetos de la clase producto, su precio, se incremente en un 10%. ¿Mm? Festival de la inflación. Entonces veamos cómo es en este caso. Ingresamos por pantalla cuál es el porcentaje, tomamos cuál es el porcentaje de incremento. En este caso le decimos, bueno, vamos a incrementar un 10. Entonces el gestor tiene que invocar un método que le llamamos calcular incremento, que es iterativo, porque tiene que iterar a todos y cada uno de los productos y hacer ese cálculo con este 10% para todos los productos. Como los productos todos tienen un precio distinto, el 10% sobre cada uno de los precios es lo que va a calcular este método, ¿sí? Entonces, es un método de producto, ¿sí? ¿Ven? Calcular incremento es un método del producto. Una vez que calcula cuál es el precio que debería tener incrementado en un 10%, le hace un set, ¿sí? Este set precio se hace para cada uno de estos objetos, ¿sí? Este itera, calcula, setea. Calcula, setea. Calcula, setea. ¿Sí?
Lo que tiene que quedar claro es que si nosotros cuando corregimos esto, les pedimos que modifiquen algo, y no vemos que hay un set, y está mal, no se cumplió con el objetivo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, seguimos con el próximo caso. Este caso dice modificación de atributos propios para todos los objetos que cumplen un criterio. Hasta ahora, ¿cómo trabajábamos? Trabajamos contra todos los productos. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un incremento, pero para una marca determinada? ¿Sí? Entonces, de todos los objetos productos, yo tengo que filtrar por esa marca y hacer el incremento solamente a los que son de esa marca. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos que a todos los productos de marca Sancor le vamos a incrementar en un porcentaje determinado el precio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Cuando yo tengo que hacer filtrar, en este caso por la marca, hago lo siguiente. Lo primero es que, de nuevo, estamos viendo una dinámica simplificada, es un pedacito, ¿no? La parte que nos interesa, ¿no? No todo. Supongamos que estamos en el punto donde me dicen, bueno, fuimos, buscamos todas las marcas, se las mostramos, y bueno, ¿qué marca querés incrementar? Sancor. Bueno, ahí tomó, el actor le dijo, selecciona Sancor, y la pantalla le pasa esa selección al gestor. ¿Sí? Entonces ahora el gestor sabe que todos los productos de esta marca que me acaban de pasar son los que se van a incrementar. ¿Sí? ¿Qué hace el gestor? Lo primero que tiene que hacer es buscar a todos los productos de esta marca que me acaba de seleccionar el actor, que es el punto 1.1, buscar productos por marca. ¿Cómo hacemos eso? Vamos en una iteración y a todos los productos le preguntamos, ¿es tu marca? ¿Sí? Esta marca que me acaba de pasar el puntero. El gestor compara. ¿Es tu marca? ¿Sos Sancor? ¿Sos Sancor? ¿Sí? A cada uno. Para aquellos productos que la marca coincide, ¿sí? Y me dan true, eso normalmente, ¿cómo lo pienso? Lo tengo que guardar en algún atributo en el gestor. Voy a guardar un vector que guarde todos los productos Sancor, ¿sí? Entonces me va a guardar un vector con todos los punteros a los productos que son marca Sancor. ¿Por qué? Y porque solamente de esos quiero incrementar. Lo próximo que yo haga va a ser a ese subconjunto de productos que acabo de identificar con este método. ¿Sí? Lo próximo que hacemos es, el 2, es, bueno, veamos cuál es el porcentaje que querés aumentar. ¿Sí? Entonces viene el actor, le dice cuánto es, y toma el 5%, por ejemplo, de aumento, y el método 3.1 organiza toda la lógica de negocio para hacer el incremento el 5% a los productos Sancor. Entonces, de nuevo, lanza un método iterativo para iterar, calcular el 5% de incremento sobre el precio actual, pero de todos los productos. Era una pregunta. ¿Cómo fue? Sí, eso no me quedó muy claro, eso fue una pregunta, pero como justo como que no me cargo bien ahí los datos y no escuché. Entonces, ¿Cómo era? el calcular incremento, que voy a incrementar precio, digamos, la idea de este método es que va a iterar no sobre todos los productos, sino sobre los productos que yo identifique que son marca Sancor. ¿Sí? Entonces, Los que tienen el vector. exactamente, los que yo guarde en ese vector, a esos productos les voy a calcular el 5% de incremento y a esos productos le voy a setear el cambio en el precio.
¿sí? Pero fíjense lo que hice. Primero hice esa selección, obtuve ese subconjunto y después operé sobre ese subconjunto. Hice el cambio sobre ese subconjunto que filtré anteriormente. ¿Sí? No hay que olvidarse ninguno de los pasitos. ¿Sí? Este subconjunto lo pensamos dentro del producto, digamos. Claro. O sea, no hacemos una distinción entre producto y como hacemos con seleccionado. No, porque ustedes recuerden que nosotros distinguimos en el modelo, distinguimos con otro objeto acá, solamente si es uno, ¿sí? Distinguimos uno de muchos, pero en este caso son muchos de nuevo. No son estos negros no son los mismos que los rojos, ¿sí? Muy clásico. Estos negros son todos los productos y estos rojos es el subconjunto de la marca seleccionada, ¿sí? En el modelo los trabajamos juntos porque si no era muy confuso. Entonces los distinguimos si hay uno solo que yo lo pueda nombrar y me quede claro que es un producto del producto seleccionado. En el caso que son más de un producto, que son muchos productos, lo trabajamos siempre sobre el mismo objeto, ¿sí? Pero yo sé, porque vengo siguiendo el caso de uso, que esta itera sobre todos los productos y esta itera solamente sobre el subconjunto seleccionado por marca. ¿Sí? Profe, Sí. ¿sería válido que en vez de yo seleccionar todos los productos que, digamos, que concuerden, que sean de esa marca, yo agarre y me traiga un puntero de la marca y cuando haga los incrementos hago la comparación con el objeto que tiene en producto? Porque voy a tener el puntero. O sea, si este puntero es igual que el objeto que tengo, le hago el incremento. Si no son iguales, directamente no lo hago. Ahí recorrería todos los productos y guardaría solamente Sí, el de la marca. esa ¿Podría ser? solución que vos estás mencionando tiene dos problemas, digamos, ¿no? La primera es que vos tenés que seguir el caso de uso. Si tu caso de uso te dice selecciona y filtra los productos por marca, y tenés que hacer eso, ¿sí? Vos tenés que ir siguiendo la lógica planteada en el caso de uso. Nosotros hacemos un modelo sobre la base de lo que está escrito. Si no está con el nivel de detalle que vos no sabés, digamos, decir, bueno, yo calculo el incremento para todos y después seteo únicamente, o sea, invierto esto, hago primero calculo el incremento y después antes de setear me fijo si es la marca, digamos, o sea, vos lo que haces es dar vuelta esa lógica. Si el caso de uso no es explícito y no te dice cómo tiene que ser la lógica, vos tienes que tratar de siempre generar lógicas en las cuales digamos, minimices el trabajo del procesador, ¿sí? Calcular el incremento, suponete que vos tenés una base de, no sé, anda a Walmart y no sé, tienen 1,5 millones de productos, de los cuales Sancor son el 3% de los productos. ¿Qué sentido tiene que vos pongas a tu procesador a calcular el incremento de 1,5 millones de productos si después los que vas a setear son solamente el 3%, digamos, de los productos que son los de la marca Sancor representan eso, ¿entendés? Entonces Pero te igual conviene, no los recorro una vez ya, para cuando le digo es tu marca, no recorro ya los 1000 productos. una cosa es recorrer y hacer una comparación de un string o de un código, de lo que sea, y otro es calcular un incremento. O sea, ¿para qué No, le por vas a eso digo calcular que el antes de... incremento a toda la base de productos si después vos querés, en realidad lo que necesitas actualizar es un pedacito chiquito que son solamente de una marca? ¿Entendés lo que Pasa estoy que diciendo? antes de calcular el incremento, haría digamos, en el método calcular, yo lo pienso en el método calcular incremento, haría antes una comparación, un if, que diga, si esta es tu marca, te hago el incremento. Si no es tu marca, directamente ignoro ¿Y cuál es la diferencia con lo que que está fue el puesto producto. acá? Si está acá, está igual. Primero tenés tu marca y después calculás el incremento. Es lo mismo que está Claro. puesto acá.
¿Mm? Está bien. Bueno, ¿estamos? Vamos con lo que sigue. La modificación de un atributo de referencia para todos los objetos que cumplen. Hasta acá vimos cómo se cambiaba algo por valor, que le hacíamos un set y le mandábamos un valor calculado nuevo, que era un valor, ¿sí? Veamos ahora cómo hacemos si en realidad lo que vos modificas es un atributo por referencia, ¿sí? Este caso, ¿qué hace, digamos? Lo que queremos cambiar, antes era el precio, y ahora es asignarle un sector a una marca determinada, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan que antes no tenía, supongamos que antes no tenía sector, y ahora le queremos decir, bueno, todos estos los productos marca tal van a estar en tal sector. Pongamos, todos los productos de marca Sancor van a estar refrigerados en el sector de la refrigeración. Entonces, fíjense, lo primero que hacemos es decir, bueno, busquemos a todos los sectores para que el actor pueda seleccionar cuál es el sector que quiere asignar a los productos de la marca esta seleccionada, ¿sí? Entonces, vamos, buscamos y le pedimos, bueno, mostrarme todos los sectores que hay y pedile a tu actor que seleccione un sector, ¿sí? Efectivamente, el actor selecciona el sector, la pantalla le pasa el sector seleccionado al gestor, ¿sí? Y lo guarda en algún atributo, porque sabemos que eso es lo que vamos a tener que setear. Después buscamos a los productos de una marca determinada, ¿sí? Que me imagino que antes ya le habíamos dicho cuál era la marca, y viene y de todo hace esta búsqueda acá, filtra los productos por la marca, que ya lo hicimos como hicimos la vez anterior. Y obtenemos un subconjunto de productos que son de la marca indicada. Y finalmente asignamos el sector. ¿Cómo asignamos el sector? Recorremos este subconjunto de la marca y le hacemos set sector a los productos, ¿sí? Y le seteamos la referencia al sector seleccionado a cada uno de los productos de esa marca. ¿Se entendió? ¿Hay dudas, chicos, con esto? No, por lo menos, pero no sé lo demás. Bueno, entonces vimos cómo podemos operar con la modificación de atributos propios de un objeto, ¿sí? La modificación de atributos propios para todos los objetos que cumplen un criterio, es decir, yo filtro por algo y le hago la modificación a todo ese subconjunto de objetos que cumplen con ese criterio. Después modificamos atributos propios para todos los objetos de la clase sin filtrar, pero también podemos modificar atributos propios y por referencia para todos los objetos que cumplen algún criterio. Bueno, lo que no nos falta tanto, pero me parece que estoy considerando que tenemos una clase más, vamos a ver la segunda parte de los tips, la clase que viene, y vamos a tratar de hacer algún ejercicio. Yo se los voy a publicar antes en la autogestión para que intenten hacerlo antes de que lo hagamos juntos, para aprovechar la clase que se nos restauró, digamos que no la teníamos en cuenta y la vamos a... ¿Sí? Porque es medio denso esto y me parece, y los casos que quedan son interesantes, que tienen que ver con los cambios de estado que les cuestan mucho y yo prefiero tenerlos frescos con eso. Entonces las fechas serían el 31 con usted y el 5 rendimos el práctico. Exactamente. No me acuerdo la fecha del parcial práctico, pero es el sábado siguiente, digamos, ¿sí? Nosotros Sí, porque rendimos ustedes lo lunes 31 modificaron. y el Porque había sábado... dicho una... Están puestas las fechas, me parece, en la autogestión. Sí, en la web están.
Pero en algunos documentos dice otra fecha, por eso. No, no, es el sábado siguiente al 31, digamos, ¿sí? Sí, sí, el 5. Exactamente. Che, bueno, chicos, ¿hay alguien que tenga alguna duda, que quiera preguntar algo? ¿Que no haya entendido algo? No, profe. No, profe. Bueno, El lunes que viene entonces no es feriado. no. El lunes que viene vamos a tener la última parte de esta clase, que es interesante porque es algo que se equivocan tanto, chicos, que es cómo modelar los cambios de estado. Son los casos típicos de cambio de estado, pero que es un ratito, no es mucho. Y después vamos a hacer algún caso práctico. Yo lo tengo que consultar con las chicas del práctico a ver qué quieren reforzar, qué es lo que les parece a ellas que tendríamos que trabajar. ¿Ustedes saben por qué somos 25? ¿Somos así de poquitos? Es que estamos mucho en parciales, profe. Ah, También. están teniendo parciales. Bueno, Yo rendí el sábado pasado, el anterior y así sucesivamente. bueno. Pero esta materia, ¿qué quieren que les diga? Es como que hay que tratar de seguirle el ritmo todo el año, aunque vengan a tiempo afuera, porque después Sí. es medio bola de nieve, ¿vieron? Es como que es difícil, después te atropella. Si uno no le pierde un poquito el ritmo, te atropella. Es como que hay que tratar de ir madurando de poquito los conceptos y entendiéndolo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Cómo no? Yo vengo estudiando el teórico, ¿cierto? Lo que no me queda claro, más allá que le entiendo los modelos, todo eso, pero cómo hacer la pregunta sobre esos modelos, que hay que hacer cuadros. Bueno, yo nunca estudié así, por eso le pregunto cómo es. Bueno, si quieren, la clase que viene hacemos un repasito sobre el documentito ese. Nosotros, digamos, la consigna, yo les digo porque cuando directamente, si vos le pedís, haceme un cuadro comparativo, y te ponen, y no te hacen un cuadro comparativo, es muy difícil de corregir, digamos, porque vos lo que estás tratando, a ver, ustedes van a rendir el libro abierto, ¿sí? Me imagino que van a tener abierto todos los PDF habidos y por haber, y internet y todo lo que quieran. Imagínate lo que me queda a mí para preguntar. Necesito que ustedes hagan algún tipo de elaboración sobre el material que les hemos dado, digamos, ¿no? Porque si no, ¿qué voy a estar evaluando? ¿Qué tal, No, digamos, sí, pero lo que pasa es que qué no tal entiendo cortan y eso, pegan, digamos? O sea, ¿para qué? O sea, es tiempo perdido para mí, tiempo perdido para ustedes, no me interesa saber si cortan y pegan bien, ¿no? Porque ya me ha pasado, chicos que te responden una respuesta con 1200 palabras, claramente nadie puede escribir 1200 palabras en una hora, y bueno, entonces, claro, bueno, es una discusión que me enojo cada vez, ¿no? Pero hemos tenido malas experiencias. Entonces lo que hacemos que ustedes tengan algún tipo de elaboración. Entonces si te dicen un cuadro comparativo, vos necesitas tener aspectos, tenés que tener dos cosas, por lo menos dos o más cosas, y tener criterios de comparación. Entonces si vos pones las tres cosas que estás comparando y no pones los criterios, y vos ubicaste más o menos, entonces yo tengo que deducir cuál, y bueno, te falta, y sí, te falta, está mal, ¿por qué? Y porque tenés que decir cuál es el criterio que estás comparando y que te da para cada uno. Digamos. Son tips, digamos, lo vamos a repasar un poquito con las herramientas que normalmente buscamos y les pedimos, pero tienen que ver con que ustedes hagan una mínima elaboración sobre los contenidos que tienen disponible y que tienen que estudiar para rendir. Hay un lado donde podemos consultar para ver cómo es el procedimiento ese de los cuadros y lo demás. Y está el documento, si quieren la No, clase que pero más allá viene. del documento. El documento te dice los tipos, pero yo para entenderle cómo hacerlo los cuadros. Eso, o sea, si no, Y no no sé si me no entiende, es hay un tan difícil, por eso procedimiento. te digo, si querés la clase Por que eso, viene, repasamos, digamos. No tiene mucho más que eso. Un cuadro comparativo tiene, vos comparás dos, tres o más cosas, y tenés que tener un criterio de comparación, tenés que explicitar el criterio, y tenés que decir las diferencias que hay entre uno y otro. Eso es, la comparación es eso, digamos. No tiene mucho más secreto que esas cosas. Pero si quieren, yo no tengo problema, agarramos el documentito ese que les publicamos y repasamos las cosas típicas que solemos pedir, y si alguien tiene duda cómo se hace, lo vemos, ¿sí?
Los diagramas de Venn, yo me acuerdo desde que yo iba a sexto grado, que soy vieja, me enseñaron los diagramas de Venn. Cuando les pedimos a los chicos que hagan el diagrama de Venn, y bueno, se supone que donde vos tenés intersección, estás poniendo las cosas comunes. Entonces voy a esperar que en las partes comunes del diagrama de Venn anoten las cosas que vos entendés que son comunes a las cosas que estás comparando, y en las otras partes ponga las cosas que son distintas. Pero bueno, no hay problema, o sea, lo repasamos. Yo no tengo ningún problema de agarrar el documentito que les mostramos y decir, bueno, miren, acá esto se hace así, despejamos si alguien tiene alguna duda, no entendió, no lo hizo nunca, no hay ningún problema, lo podemos repasar, si quieren lo hacemos en la clase que viene. Ok, pues yo nunca lo hice, o sea, Bueno, estoy leyendo, pero hagamos no así entiendo entonces. bien. La clase que viene arrancamos con la parte esta que nos faltó de la presentación, que son la parte de cambios de estado, que los quiero bien despierto y fresquito con eso. Después, si quieren, revisamos el documentito ese, también lo vamos a hacer rápidamente, porque yo les digo, es muy sencillo, no tiene ninguna complejidad, y después vemos un ejercicio. ¿Hagamos así? Ok. Bueno, bárbaro, chicos, que tengan muy buena semana. Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Nos estamos Sí, viendo. profe, usted también. Chao, profe, Nos gracias. vemos.